Muchachos, yo les... Bueno, muchachos, una vez más, bienvenidos a la clase. Aquí con las personitas que estamos. Para iniciar, en este caso, vamos a hacer un pequeño diagnóstico. Por ahí ya están 39, lastimosamente somos 70. Les recomendaría a todos hacerlo. Pero si no, cualquier cosa, vamos a mirar la retroalimentación pregunta a pregunta acá. Esto es para ver sobre todo un poco cómo están ustedes y poder entrarnos un poco en el tema que vamos a ver hoy, que va a ser la cinemática. O sea, cómo vemos el movimiento. Ya aprendimos cómo podemos medir ciertas cosas. Ya obtuvimos más herramientas como los vectores para poder hacer más cosas. Ahora vamos a mirar para qué se supone que nosotros utilizamos esto y de dónde sale. Entonces, sin decir más, ustedes pueden responder, pero pues a todos soy yo quien les pone ritmo. Entonces, me van bien. Hay preguntas en las cuales yo sé que me va a tocar darles más tiempo, no se preocupen. Muchachos, me preocupa si esto no está en tiempo real, pero porque no veo ninguna respuesta. ¿Alguien puede confirmarme? Pues yo mandé respuesta. Es que sí, eso, esto porque no está... Me dice que enviado, ok, gracias, gracias. Tengo miedo que si reinicio la página pase algo, entonces... Muchachos, el quiz no responde. No, yo me acuerdo que no podía ir respondiendo a medida que esto. Bueno, en todo caso, vayan diciendo por el chat, o en todo caso, ¿qué respondieron, muchachos? Epa, epa. Good ending. Vamos a ver. Ahora sí. Ahora, me cuesta mirar el chat mientras estoy acá, pues para mover entre las respuestas. Entonces, de una vez les pregunto, ¿qué prefieren? ¿Prefieren que revisemos, o sea, que hagamos las 11 preguntas que hay? Algunas son más complejas que otras, o vamos mirando pregunta a pregunta. De igual forma, las vamos a analizar y verdaderamente algunas son preguntas muy sencillas, que son muy prácticas. Sí, sí que, sí manzanas, sí peras, sí caballos. Bueno, me voy a quedar con lo de Amadeus. Entonces, podemos medirlo todo solo con cantidades. Vamos a mirar. Sorprendentemente, esto estuvo reñido. Verdaderamente no podría decir que no, digamos, que el uno, que lo otro, no. Verdaderamente estuvo reñido. Entonces, ¿qué pasa? La mitad dijeron que sí y la otra mitad dijeron que no, por razones diferentes. Los que respondieron sí sin justificar, curiosito. Cuidado, nunca les va a salir una respuesta así en el examen. Pero si les sale, les aseguro que esa no es. Si no les justifican por qué es, esa no es. Revisemos las menos. Sí, bueno. No, pues hay cosas que no se pueden medir como la aceleración. Ok, esto a los que pusieron esta es un ejemplo. Pero yo la aceleración la puedo medir. ¿Están de acuerdo? O sea, que yo sepa, uno puede medir aceleración. ¿De qué forma podemos medir aceleración? ¿Podemos medir aceleración? Que los demás contesten por ahí en el chat. Sí, no, tal vez. Depende del día, depende del clima. Metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, ahí salió la medida. Eso lo dejaremos más adelante porque eso tiene un pequeño detallito que también miraremos en su momento. No es tan simple. Pero sí, efectivamente, yo puedo medir aceleración.
pero pues ahí yo estoy midiendo, por ejemplo, la aceleración como una unidad, como una magnitud, como una cantidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, solo necesitamos medirle la magnitud correspondiente. No, pues con la velocidad necesitan más especificaciones. Una vez más se pone el ejemplo de la velocidad. Se pone el ejemplo de la velocidad porque es el tema del cual vamos a partir y es bastante simple. La velocidad simplemente es un movimiento, que tan rápido hace algo, ¿no? En ese caso, yo simplemente tengo una medida. Ahora, ¿cuál es la medida de velocidad? Uy, creo que esa era una más... No, mentiras, no. Metros sobre segundo, listo. Entonces, si yo tengo una magnitud que me mide la velocidad, ¿por qué no podría medir todo con la cantidad correspondiente? Si se supone que yo con esa cantidad estoy midiendo la velocidad, ¿qué opinan ustedes? Se quedaron calladitos. No, ¿cómo así? ¿Cómo así que cómo así, Mateo? Sí, ¿cómo así? Pues venga, en teoría, pues masa sobre segundo, digo, velocidad, metros sobre segundos, al final del día eso representa un número. Y pues una magnitud al final del día no es un número. Ok, sí, sí, sí. Pero ahora te cambio la pregunta. ¿Esa es la forma correcta de medir velocidad? Claro, yo tengo un número que a mí me indica cuántos metros estoy recorriendo en cuántos segundos, pero es ahí donde las cosas empiezan a cambiar. Claro, yo puedo medir la velocidad en qué tanto va algo, pero no es lo mismo yo decir que simplemente tengo velocidad, hacia dónde va esa velocidad. La velocidad tiene dirección. Eso será importante más adelante. ¿A qué es lo que voy? Yo puedo decir de que algo va a 3 metros por segundo, pero no es lo mismo que yo diga de que esto va a 3 metros sobre segundo si sabemos que la velocidad es un movimiento. ¿Dónde va a acabar? Epa, Daniel está yendo a un concepto que veremos algo más adelante, pero sí, ese numerito se conoce como la rapidez, lo verán en detalle más adelante. El punto que yo quiero que ustedes vean es que decir 3 metros o 3 metros sobre segundo, simplemente comparar longitud y tiempo. Pero eso a mí no me dice nada. Si yo digo que este vaso se va a mover 3 centímetros, yo no sé si va a ser 3 centímetros así, 3 centímetros así, 3 centímetros así. Que me diga que va a ser 3 centímetros en un segundo, solo me dice que se va a demorar un segundo moviéndose 3 centímetros. Pero a mí no me está diciendo hacia dónde se va a dar. Y si yo lo que necesito medir es un movimiento, porque estoy midiendo cinemática, lo que pasa, necesitas un marco de referencia y por ende necesitas referencial hacia dónde va a ir esa velocidad. Tiene una dirección, tiene un sentido. No es tan simple como decir un numerito. Por eso no todo lo podemos medir en un número, en una cantidad, en una magnitud. Hay cosas que se necesitarán de unidades más complejas para poder medirlos, que es precisamente lo que ustedes vieron en la clase pasada con Juan José. Entonces, los que respondieron que sí, lastimosamente no se puede, porque aunque tú puedas tener la medida en la que tú puedes medir eso, hay cosas tan complejas que no van a encajar en un número. Tal vez las puedas encajar todas sus características en diferentes números, eso es posible, pero en una sola no. Tú vas a necesitar especificar hacia dónde va, con qué fuerza va, y esas ya son dos cosas diferentes. Y no hay forma en la cual tú puedas poner las dos en un solo número. Cuando tú necesitas una dirección, una especificación extra, cuando tú necesitas que listo, metros sobre segundo, esa es tu magnitud, y hacia dónde van esos metros sobre segundo. Tú necesitas una cantidad extra, una dirección, algo más que tu ubique. Y al momento en el cual tú necesitas eso, dejas de poder medir simplemente con un numerito, simplemente con una cantidad. Extendemos el concepto del hecho de que hay cosas más complejas como el movimiento, que no podemos medir simplemente con un número. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sí, no, tal vez, depende del día. Listo. Voy a tomar eso como que podemos continuar. Siguiente pregunta, lo mismo. Esperamos, vemos sus respuestas. Esta pregunta siempre me encanta. No pregunten por el otro algo, muchachos. Es más, si me disculpan en lo que contestan, voy a ir por más jugo.
Pero muchachos, 15 segundos. No oídos, como así? Cinco. Lo voy a dejar así. Uy, no, 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 no. Esta es una pregunta curiosa, porque efectivamente vuelve a lo que hemos visto en clases pasadas, pero igual es una pregunta que me encanta. Entonces, igualmente decidí ponerla. Los 32 que no respondieron, digamos, algunos que se la habrá salido, porque algunos dudaron tanto de cuál es la respuesta, sin mencionar de que, pues bueno, obviamente son respuestas bastante abiertas, en el sentido de que no me dice algo completamente exacto. Y bueno, ahora sí, veamos las respuestas. Parcialmente correcto. Siéndole sincero, ni siquiera cómo va esto. Marco de referencia, exactamente. Y por eso quiero que nos quedemos con este concepto una vez más, porque quiero que ustedes empiecen a ver de que van a pasar cosas, las cuales va a representar de que eso cambie. De primeras, claro, es el marco de referencia que ya hemos visto. ¿Te estás moviendo? Pues moviéndote con respecto a qué. Pues, Santiago, la física es un exacto. La verdad, todas son opciones correctas. ¿Qué es lo que pasa? Como dije, pues, si al fin y al cabo depende de lo que yo estoy tomando, si dejo algo abierto y me estoy moviendo, pues moviendo con respecto a qué. Pero yo quiero extrapolar esta pregunta un poquito más a lo que ustedes van a ver. Claramente se puede decir de que yo me estoy moviendo porque la Tierra se está moviendo alrededor del Sol, yo estoy en la Tierra. Si yo comparo el Sol, pues entonces yo me estoy moviendo. Si yo comparo la Tierra, yo no me estoy moviendo. Si yo comparo con cualquier cosa, pues puede depender. Tal vez lo mismo. Pero ahora quiero que piensen de otra manera. Y es sabiendo de que eso cambie y ustedes ya sabiendo que era un marco de referencia, una disculpa. Sí, muchachos, por eso vivo solo. Pero bueno, ustedes pónganle que quiero que piensen de que no va a ser lo mismo algo que se esté moviendo. Por ejemplo, acá, que yo puedo decir que el vaso se movió un poco, no se habrá movido mucho, a decir qué tanto se movió el vaso alrededor del sol. O sea, cuánto piensan que se movió el vaso alrededor del sol. El que me diga el número le doy, no mentira. Isabela, siéndote sincero, sea lo que sea que haya pasado, fue un error por parte del quiz o no sé esto cómo está, pero tú ponle que nadie está incorrecto y los demás no contestaron. Entonces no se afane. Igual todas las respuestas son correctas. Y precisamente lo que decía, no es lo mismo decir de que un vaso se movió aquí un poco, unos centímetros, de decir que se movió alrededor del Sol. Y de la misma forma el Sol está en movimiento. A lo que vamos es el hecho de que si nosotros estamos midiendo movimiento, ya no va a ser tan simple como tomar un marco de referencia. Porque si consideramos que el movimiento es un cambio en la distancia, de que algo estaba en un lugar y ahora está en otro, y yo calculo cuánto se demoró haciendo eso, entonces también va a depender de que la otra cosa, qué tanto se está moviendo con respecto a qué, y eso me puede alterar lo que yo tenga. Los marcos de referencia van a empezar a ser acumulativos. ¿En qué sentido? Ya no va a ser tan simple como algo donde está con respecto a algo, sino ese algo se movió, mi marco se movió, cómo yo veo ese movimiento. Es una cosa que vamos a estudiar y por eso estas preguntas las dejo como abiertas, por el hecho de que más adelante ustedes van a ver
de que hay cosas que pueden cambiar completamente todo. De hecho, hay una pregunta trampa que a mí me encanta hacerlas, que ya la verán en el taller. Te votó por la que no votaron. No, muchachos. Bueno, siguiente pregunta. No sé por qué esta tenía 30 segundos. Ahí les dejé el minuto. Piénsenla, analícenla. ¿Vieron cinemática o al menos conceptualización con Juan José, que es una cinemática que yo puedo ver? Una vez más, esto es un diagnóstico más para mirar qué conocen ustedes. Al fin y al cabo, pues estamos aprendiendo es mirar desde dónde podemos partir. Bueno, muchachos, ahora sí, ¿qué pasa acá? ¿Me preocupa? No, mentiras, no me preocupa. Para las personas que contestaron recorrido, si algún valiente quiere hablar, ¿por qué? Que contestó desplazamiento, ok, listo. Tiempo, fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué contestaron eso? Quiero que alguno me diga, que alguno me justifique eso. ¿Por qué? Era muy nada que ver. Ok, pero pues si yo muevo algo, yo tengo que hacer una fuerza para mover ese algo. Entonces, nada que ver, no es. Porque fuerza solo le evalúa la cinética. Exactamente. Lo que vieron con Juan José, aunque bueno, la fuerza se evalúa en más estos. Lo que nosotros vemos en una cinemática es literalmente eso, lo que vemos, dicho en la palabra figurada y literal. Cuando yo digo que tengo una cinemática es que yo voy a estudiar cómo se ve ese movimiento. O sea, yo voy a estudiar que este vaso estaba acá y pasó acá. No voy a estudiar qué hizo para llegar hasta allá. Yo puedo estudiar, por ejemplo, qué recorrido tuvo, o sea, básicamente por dónde pasó. Yo puedo estudiar cuánto se desplazó al final. Inició en un punto, terminó en otro. Yo puedo Yo puedo estudiar qué tanto se demoró, pero yo no puedo estudiar con qué fuerza se hizo, porque yo solo estoy viendo. Yo no sé cuánto pesa el vaso, yo no estoy midiendo esas cosas porque esas son cosas que yo no veo. La cinemática se encarga de medir las cosas que yo puedo ver. Por eso que aquí es tan importante eso. Todo lo que ustedes no puedan ver con sus propios ojos, prácticamente no podemos entrar con cinemática. Cinemática versus cinética. Sí, suelen ir muy de la mano, pero precisamente en la cinética se puede extender más cosas. La cinemática es solo lo visual, la cinética ya es todo lo que pasa para que ese suceso ocurra. Suelen ir muy de la mano porque si tú ves algo moverse, necesitas algo que lo mueva. Si tú ves una cinemática, debió tener una cinética, pero por el momento estudiamos las dos cosas por aparte. En este caso estudiaremos la cinemática y este ejercicio es principalmente para que dejen fuera esas cosas, la fuerza, el peso, todo eso. Son cosas que me van a afectar, claro, pero por el momento no los necesitaremos. Entonces nos quedamos con que era la fuerza. Ya veremos más adelante en propiedad qué son todas estas cositas. No se afanen. Muchachos, muchachos. Me encanta porque esta es la típica pregunta que si tú respondías la otra y estaba la respuesta. Muchachos, la dudaron, la dudaron. Ok,
Ok, ok. Curiosos respondieron 47 de 74. Y vamos a mirar. Uf, duro. Revisemos. ¿Alguno quiere decir por qué contestó la que contestó? ¿Quiere argumentar? ¿Quiere decir, uy, pa, qué pasó ahí? No se preocupen, no se afaren. Como digo, todo esto es diagnóstico y podemos mirar. Y es más, me atrevería a decir que, que esto quedó mal en el foro. Por si algo, ignoren la estadística que muestra al lado y concéntrense en las respuestas. Creo que esto quedó mal. Está dando muchos problemas hoy el quizzes, no sé por qué, cuando lo estaba haciendo también esto. Para la velocidad no se necesita dirección, exactamente. Veamos las preguntas parte por parte. Sí, pues compara distancias según la velocidad. Uno, pues esto es redundante, lo típico. La medida de la velocidad. Claro, una cosa es que la medida de la velocidad sea metros sobre segundo, pero una vez más, yo puedo medir velocidad solo con eso. Si yo digo metros sobre segundo, 3 metros sobre segundo, yo puedo interpretar algo. Volvamos al ejemplo. Si yo pudiera medir velocidad y la velocidad es un cambio en el movimiento, es un movimiento, yo debería de poder tomar este vaso y yo decir que en tantos metros sobre segundo va a ser algo. Exactamente, Mariana, pero por eso mismo, no estamos hablando de rapidez. Se robó los vasos del colegio. La rapidez déjenla afuera. Aquellos que conozcan ese concepto, por ahora trátenlo con pinzas. La rapidez es la magnitud de la velocidad, es el numerito. Pero si llego 3 metros sobre segundo, eso a mí no me dice hacia dónde va a ir este vaso, porque la velocidad no es tan simple. La velocidad es todo movimiento. 3 metros sobre segundo puede ser hacia allá, hacia arriba, hacia abajo. Y fue la primera pregunta. Yo no puedo medir todo simplemente con magnitudes, yo no lo puedo medir todo en numeritos. No importa el número que yo le ponga, yo no voy a decir hacia dónde va ese vaso si yo no digo en base a qué está yendo. Si yo no digo 3 metros hacia arriba, si yo no digo 3 metros hacia abajo, 3 metros sobre segundo hacia arriba, 3 metros sobre segundo hacia abajo. La respuesta en este caso es no, se tiene que medir con vectores. La velocidad, el concepto, velocidad, la palabra, se tiene que medir con vectores. La velocidad es un vector, lo van a ver más adelante. De hecho, creo que esa era la siguiente pregunta. Y por eso, yo aunque pueda medir velocidad en metros sobre segundo, eso es simplemente la magnitud. ¿Qué tanto lo hace? Pero verdaderamente hay más cosas. No es tan simple como yo decir eso. No es lo mismo un auto yendo a la izquierda que yendo a la derecha. Y por ese caso, los que respondieron que sí, porque se miden metros sobre segundo, paila, no se puede. No porque no se tiene ninguna magnitud de medida. Hay una magnitud de medida de velocidad, pero es que la magnitud a mí no me da la información suficiente. Yo con decir de que algo va a tanta velocidad no me dice nada. Si yo les digo que un carro va en Bogotá en 3 yo qué sé, 60 kilómetros por hora, ¿hacia dónde va el carro? Si yo lo que estoy estudiando es el carro llega a un punto y después estuvo en otro y después en otro, entonces yo debería estudiar hacia dónde va. Pero si a mí no me dicen hacia dónde va, a mí no me sirve que vaya a 60 kilómetros por hora. Vaya hacia donde vaya, ese número no me sirve, esa magnitud está ahí, pero yo no sé si va hacia el norte, si va hacia el sur, si va saliendo por la 13, si va hacia Usaquén. Y como yo no puedo saber eso, la velocidad no la podemos definir en un número. Necesitamos un vector, que los vieron en la clase pasada con Juan José, que son más complicaditos. Pero pues hablando de un vector y eso, la primera pregunta, un vector tiene, ahí les dejo muchachos. También, mala mía, pero es de lo que hemos estado hablando, muchachos. Lo vieron la clase pasada, aunque por encima, al menos la concepción. Bueno, lo vieron con Juan José. Yo no estuve en esa clase. Entonces, tengan ese cuidado entre qué es cada cosa. Ya lo verán en propiedad más adelante, pues como para que no se confundan.
No más, muchachos, no más. Los 50, los 50. No llegamos a los 50. Bueno, epa, epa. Aquí sí no hay mucho que decir. Lo que hemos estado hablando, lo que se vio en la clase pasada. Velocidad, aceleración y curva. Esas son cosas que seguramente vamos a ver en diferentes tipos de velocidad, aceleración, cambios de velocidad, velocidad tangencial, temas que veremos en su momento, pero por ahora no. No son los componentes que tiene un vector. Rango, medida y objetivo, magnitud, dirección y sentido. Creo que aquí no hay mucha confusión. ¿Hay alguna pregunta, ya sea de esta o de la anterior, que sigue en la anterior bastante confusión? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Dígala sin miedo. Si no, pues continuamos. Lo mismo, son preguntas bastante simples. Sí, es nada más para mirar esto. Listo. Reconocen que tiene un vector. Sí, muchachos, bueno, ese silencio lo voy a tomar como que todo está bien. Vamos a tomarlo como que todo está bien, muchachos. Pero bueno, saben que un vector tiene eso. Ahora, ¿saben qué es eso? ¿Qué es la magnitud? Está lo mismo, no tiene mucho pierde. Es en las siguientes donde suele haber bastante confusión, porque desde esa conceptualización es que precisamente la física empieza a fallar. Y es que tú puedes usar algo, puedes saber cómo usarlo, puedes saber cómo calcular un vector, pero si no sabes identificar qué es cada parte de un vector, si a ti te ponen un ejercicio, difícilmente va a pasar. Y es de ahí que hago cosas como estas o llevarnos hasta los términos más básicos, porque pasa mucho que alguien se enfrenta a una pregunta del examen y no sabe ni qué le está preguntando. Porque claro, puede que sea una suma de vectores, puede que sea un cálculo simple con vectores, pero ¿y si no sabe que es un vector? Si no sabe que es una magnitud, una dirección, un sentido, sabe que un vector los tiene, pero ¿y esas cosas qué son? Eso es lo que estamos viendo, eso es lo que están respondiendo y eso es lo que les vamos a explicar. Listo. Acá no hay mucho. Dirección y sentido son las otras. Y no entendí nada de la pregunta. Es que es eso. Por eso toca remontarnos desde lo más simple y después que podamos ir construyendo un mundo desde el cual podamos llegar a los temas más complejos, sabiendo que venimos de los temas más simples. Verdaderamente estos temas, aunque no salgan tanto, es el hecho que ustedes tienen que entenderlos para poder después entender algo más complejo. Porque para poder interpretarlo en una pregunta no basta con saberse un par de numeritos. Toca que verdaderamente lo entiendan. Y pues uno se entiende las cosas cuando uno puede preguntarse y responderse, cuando uno puede responder qué es cada una de esas cosas y no simplemente para qué sirven, cómo se usa. Lo mismo, creo que acá no hay mucho que decir. 38 a la cantidad, está bien. Simplemente voy a pasar a la próxima. ¿Cuáles son un ejemplo de dirección? Uy, esto quedó. Bueno, ¿qué opinan, muchachos? Me encanta cómo se sigue uniendo gente al quiz. No sé si los que se unen pueden responder, pero cualquier cosa, pues uno. Epa, gracias, Dios. 15 segundos. Aquí me espero de todo. Esta pregunta, yo me acuerdo del calendario pasado. Les fue mucho mejor que el calendario pasado. Ok, ok, ok. Izquierda, derecha, vertical, horizontal, adelante, atrás, arriba, abajo. Yo quiero, alguien de los que dijo izquierda, derecha, está por ahí. ¿Por qué podríamos decir izquierda, derecha y no arriba y abajo? O por el contrario, alguien de los que dijo vertical y horizontal, ¿por qué podríamos decir esas y no podríamos decir izquierda y derecha? Quiero escuchar qué opinan así, no al azar. Porque tú vas para arriba.
Porque izquierda en sentido, ok, ya lo veremos más adelante. Abarca más movimientos, más generar. Sí, Karen. Pues a mí me va muy mal en física, pero a mí me pareció que vertical y horizontal era como más universal, según la pregunta, y por eso la marqué. Ok. Rige su dirección, porque es un vector, se supone que en un plano cartesiano tiene un eje vertical y un horizontal. Dirección no ángulo, porque es como en un plano cartesiano. Les voy a explicar esta pregunta junto con la otra. ¿Por qué? Porque si esta es dirección, la siguiente es sentido, muchachos. No había piado. Y ahí sí les explico estos dos conceptos. ¿Qué se supone que son? ¿Qué pasa? Ahora sí, ¿cuál es un ejemplo de sentido? ¿O cuáles son un ejemplo de sentido? Más bien dicho. Y ahí sí paso a explicarles esto. Siempre hay mucha confusión. No hubo tanto como el calendario pasado. Yo me acuerdo que el calendario pasado fue tenaz esa pregunta. Pero ¿qué pasa, no? ¿Qué es esto? Listo. ¿Conocen qué es esto? Conocen de que un vector tiene estas cosas, conocen tal vez de que en que usamos los vectores y no sabemos la dirección. ¿Qué es una dirección? El calendario pasado nunca pasó. Y Dios que falló todas las preguntas, dice la leyenda. Ok, ok, fue mejor arriba y abajo. Y lo mismo, vertical y horizontal, diagonal y recto. Fíjense que diagonal y recto serviría como una dirección, muy paila, pero una dirección. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es dirección y qué sentido? Más les voy a dar de compartir. Cuando yo me refiero a un sentido, una dirección, no sé si están viendo bien mi pantalla, espero que sí. Yo la veo en pequeño, espero que ustedes la vean bien, espero la verdad. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo dirección y yo tengo sentido, son dos cosas que se suelen confundir bastante porque van muy de la mano. Y porque normalmente cuando yo les digo dirección, ¿ustedes qué opinen? ¿Qué piensan cuando se les viene a la mente esa palabra, dirección? O sea, un lugar, ¿no? Un hacia dónde. Una instrucción, tal vez. Un lugar, ¿epa? Una ubicación. En física, una dirección es efectivamente una forma de ubicarme de esas cosas hacia dónde van. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo un vector, que un vector puede ser de cualquier manera, y la dirección es de parte de ese vector, pues hay vectores de todas las formas y tamaños. Entonces las direcciones también tienen que ir de muchísimas maneras. La dirección siempre va a ser una línea recta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Yo cómo puedo identificar una dirección? Yo puedo identificar, por ejemplo, la autopista norte. Si yo les dijera la autopista norte, ¿en qué dirección va? ¿Ustedes qué me dirían? Autopista norte de Bogotá, preferiblemente. Sur-norte, exactamente, o norte-sur. En este caso es lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo digo de que algo está en una dirección, al menos en física, cuando yo digo de que algo tiene una dirección, es donde se empiezan a mirar otras cosas. Por ejemplo, en el sentido militar, en los términos militares, se suele medir un tiro está a 35 grados, hasta 45 grados. Yo no puedo medir un tiro en grados. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy midiendo? Yo lo que estoy midiendo es una dirección. Entonces, ¿por qué se supone que derecha e izquierda no pueden ser una dirección, pero horizontal y vertical sí? No es simplemente por el hecho de que abarquen más cosas, que teóricamente sí, porque una dirección siempre va a tener dos sentidos, que es lo que pasa. Decir derecha o izquierda, es decir, izquierda está hacia allá y derecha está hacia allá. Es directamente un sentido hacia el que yo estoy yendo. Es un solo lugar. Es una indicación de hacia un lado. En cambio, una dirección es todo lo que hay de por medio. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo puedo decir de que este cuadro tiene izquierda y tiene derecha, tiene dos sentidos, pero esta parte de abajo tiene de la misma manera una sola dirección. La autopista sur y la autopista norte, por ejemplo, están en una sola dirección.
Ambos hacen una línea recta, solo que uno está en sentido hacia el sur y otro está en sentido hacia el norte. Entonces una dirección tiene varios sentidos, pero un sentido solo puede tener una dirección. Sí, una dirección tiene dos sentidos. Eso se hace principalmente porque a término matemático, cuando tú lo pasas en papel, pues un vector es una línea que debe de tener hacia dónde va, puede ser que esté vertical y por ende esa sería su dirección, puede que sea que esté horizontal, esa sería su dirección, o puede que sea que esté así. Pero cuando yo lo paso a papel, lo mismo, si yo tengo una línea, a mí no me dice nada. Si yo les digo que hay un auto va a 60 kilómetros por hora en la autopista norte, ustedes dirían que está saliendo o entrando de Bogotá. ¿Qué opinan, muchachos? ¿No sabe, no responde? Falta el sentido, exactamente. Yo puedo decir, listo, está yendo una magnitud de 60 kilómetros por hora, estoy midiendo velocidad. Está yendo por la autopista norte. Yo sé cómo va la autopista norte, es una recta saliendo o entrando de Bogotá. Pero ahí va tanto magnitud como dirección. Pero a mí me falta el sentido. ¿Está entrando a Bogotá o está saliendo de Bogotá? ¿Está yendo hacia el sur en la autopista norte o está yendo hacia el norte en la autopista norte? Y sorprendentemente, en las autopistas sobre todo se puede notar mucho el hecho de que dice autopista norte al sur, autopista sur al norte. Uy, ¿cómo así? Pues simplemente uno es la dirección y el otro es el sentido, usted hacia dónde está yendo. Por eso es importante el sentido y diferenciarlo de la dirección. Cuando yo digo izquierda, derecha, arriba, abajo, es un solo lado, son los dos sentidos de una misma dirección. Pero cuando yo digo vertical, horizontal, son direcciones completas, porque va infinitamente hacia un lado, infinitamente hacia el otro. De ahí la diferencia entre dirección y sentido. Y vuelve a aplicar, volvamos a quiz. ¿Hay alguien que tiene por ahí el micrófono abierto? Que revisemos. Ahora sí, volvamos al quiz. ¿Qué es lo que pasaba con las opciones de respuesta? Sobre todo en esta última, el sentido. Arriba y abajo son opciones de sentido. No pasó nada, muchachos, no pasó nada, no pasó nada. Ustedes no vieron nada. Bueno, arriba y abajo, ¿en qué dirección estarían? Vertical, exactamente, están en una sola dirección, pero son dos sentidos y son dos sentidos contrarios. Curiosamente, los sentidos siempre van a ser contrarios entre sí, porque corresponden a la misma dirección. Comparar sentidos con otros sentidos es curiosito. No lo hagan. No les voy a decir que no se puede, porque se puede, pero no lo hagan. Entonces, de esa manera podemos quedarnos con que izquierda y derecha son simplemente dos sentidos de una misma dirección. Una dirección que está en horizontal y puede ir hacia la izquierda o hacia la derecha, pero es una sola dirección. Arriba y abajo es una sola dirección con dos sentidos, el sentido hacia arriba y el sentido hacia abajo. Adelante y atrás, exactamente lo mismo. Es por eso que quedan estas dos diferencias y quiero que se les queden muy marcadas, porque a lo bien después pasa mucho de que hay un ejercicio donde ustedes tienen que medir una cosa, tienen que medir la otra, y ahí hay confusiones, verdaderamente confusiones. Entonces, aquí entendido la diferencia entre dirección y sentido. Sí, listo. Creo que ya casi vamos a acabar. Igual ahorita hay unas diapositivas pequeñas para que ustedes vean estos temas en propiedad. ¿Para qué sirve un vector, muchachos? Ahora sí. Hay dos respuestas correctas, curiosamente. Ya ahorita van a ver con mi compañero en unas diapositivas con un poquito más de exactitud. Bueno, listo. Yo les estoy diciendo qué son estas cosas y tal vez para qué las usamos. Ahí van a mirar a mejor profundidad por qué las usamos, con un grado más de propiedad, por decirlo de alguna manera, de exactitud. Porque claro, yo les dije que es una dirección,
pero ustedes también deberían de saber cómo medir una dirección, ustedes también deberían de saber cómo identificar un sentido, cómo mido yo la magnitud de un vector. Y son cosas que iremos viendo a lo largo del tiempo, pero ya ahorita verán esos detalles más a profundidad. Entonces, tampoco se afanen. Ok, ok. Bueno, ¿hace falta que me detenga aquí a explicar? Yo creo que no. ¿Todo bien? Good ending. No videos, no grito. Voy a confiar en que no hay preguntas. Utilizamos vector para muchas cosas. Es al fin y al cabo una medida mucho más exacta. Vector es simplemente como ya vamos a decir algo concretamente. Que yo sé que yo tengo que decir que un carro por dónde va, hacia dónde va y con qué velocidad va. Yo tengo que decir dirección, sentido y magnitud. Eso es un vector, una propiedad que nos permite medir muchas más cosas. Claro, ahorita lo estamos usando en términos de movimiento. Estamos mirando cómo yo puedo llegar a utilizar un vector para representar velocidad, pero no sirve específicamente para mover, es simplemente una representación, es una medición de algo que yo no puedo poner en papel, pero sí lo puedo poner tal vez en dos dimensiones. Y ahora sí, un pequeño ejercicio, una pequeña pregunta, de lo mismo, simplemente para que lo piensen. Un poco lo que hablamos al inicio, y es porque verdaderamente los marcos de referencia se los voy a tener de aquí hasta que terminemos calendario. Bueno, muchachos, ahora sí, veamos. Un carro a las personas dentro de él, una por a sus hojas. Listo. Quiero verdaderamente que alguien más conteste, alguien que se anime, cualquier persona. Hacía como con José ponía a alguien a democracia. No, mentiras, a mí no me gusta hacer eso. Solo lo haría con alguien a quien lo boletería. Entonces ya saben, si yo digo que escojo a alguien al azar y digo un nombre, eso no es al azar. Está completamente premeditado. Uy, muchachos, ¿cómo así que nadie? Muchachos. Epa, Mateo, gracias. Vengo una pregunta, profe, pero ¿por qué no es un carro a las personas dentro de él? Sí, pues, por lo que entiendo de la inercia, esto, las personas pues no van a percibir la misma sensación de velocidad a pesar de estar en un vehículo en movimiento. Y pues ese vehículo tiene pues velocidad, ¿no? Epa. Lo que dice Sebastián, todos se mueven con respecto a eso. Claro, puede que ellos no sientan exactamente la misma velocidad que el carro. En algún momento deberán de sentir la misma, pero exacto, que cuesta la inercia y eso. Pero cuando yo digo un carro a las personas dentro de él, es decir, de que yo voy a tomar de marco de referencia a mi carro, ¿verdad? Hasta ahí todo bien. Y yo voy a mirar entonces las personas que están dentro. Pero yo, en este caso, quiero medir velocidad. ¿Será entonces que a mí me sirve medir algo que va junto? Cuando el carro se mueva, las personas que van dentro se van a mover con él. Y por ende, yo no voy a poder medir un cambio en la velocidad. Yo no voy a poder medir una velocidad porque las cosas van a seguir en el mismo lugar. Si yo puedo medir una, será muy pequeña. Por eso hice un ejemplo lógico, un marco de referencia.
Teóricamente yo puedo mandar cualquier cosa, como dice Sebastián Grisales por ahí. Los otros están relativamente muy cerca y juntos. Más que estén cerca, es el hecho de que estén juntos. Una montaña con sus cimientos, puede haber muchísima diferencia. Y puede que la montaña se mueva con respecto a la tierra y todo, pero es que jamás va a pasar de que yo pueda medir un desplazamiento. Yo nunca voy a ver a la montaña moverse, con suerte. Preocupante si yo veo a la montaña moverse. Si yo tengo a personas dentro de un carro, yo no puedo medir la velocidad de las personas con respecto al carro. Yo puedo decir que voy a 20 kilómetros por hora si recorrí un recorrido, valga la redundancia, de 20 kilómetros en una hora. Yo no puedo medir qué tanto avanzaron las personas en el carro, porque las personas avanzan en el carro. Lo único que se podría sacar de acá es que una persona se estuviera moviendo dentro del carro, como si tú te estuvieras moviendo a buscar la silla en el bus. Ahí puedes medir cuál es tu velocidad con respecto al bus, pero simplemente es curioso. No, muchachos, intento. Pero es eso. Precisamente un carro a las personas dentro de él no me sirve, porque aunque eso se esté moviendo, es un marco de referencia que a mí no me sirve, no es un marco de referencia lógico. Pero ahora yo les pregunto, ¿será que es lo mismo que yo vea a alguien moverse, yo qué sé, parado en la tierra y ver a alguien en un carro, a que yo lo vea mientras yo también estoy en movimiento? ¿Es lo mismo? ¿Será que yo voy a ver lo mismo? Listo. Yo sé que para medir movimiento, yo necesito algo que me permita mirar un cambio en el posicionamiento, que haya una distancia desde donde inició y desde donde terminó. Pero, ¿qué pasa cuando, un ejemplo como este? Esta sí les dejo la pregunta, ¿no? Pues muchachos, bueno, he de admitir que acá se requería un poco de cálculos, un poco de esto. No entendí la pregunta, listo. Uf. Entonces, quiero que nos pongamos a mirar. Planteemos una vez más esto. Siempre me gusta dejarles algo así, un meteoro a mirar. Estoy dentro de un auto que va a 5 kilómetros por hora hacia el sur. Listo. En este caso, si se dan cuenta, me están dando un vector velocidad. ¿Cuál es la cosa? Me dicen hacia el sur, pero no me dicen dirección. Listo. Esto será algo que puede que llegue a tener pendiente, pero leamos el siguiente enunciado. Yo sé que yo tengo algo que va a 5 por hora hacia un sentido, ¿verdad? Hasta ahí todo bien. Y una moto va a 10 kilómetros hacia el norte. En este caso, como no me dicen dirección, voy a suponer que están en la misma. Si yo tengo un sur, debo tener un norte. Por ende, son dos sentidos de la misma dirección. O sea, uno está yendo hacia un lado y el otro está yendo hacia el otro lado. ¿Hasta ahí bien? Sí, no. Prefiero ir a paso, la verdad. Si veo la moto desde la ventana del carro, o sea, si yo voy en un carro que va a 5 kilómetros del sur y veo algo que va hacia el otro lado, ¿cómo lo ven? Ustedes cuando van en un carro, en un autobús, lo que sea, y ven algo que va en sentido contrario hacia donde ustedes, de donde ustedes vienen, ¿cómo lo ven? Más rápido de lo que va, exactamente. O al fin y al cabo lo veo más rápido de lo que va, es algo muy subjetivo, porque verdaderamente si la cinemática es simplemente lo que yo estoy viendo y yo defino la velocidad como que algo está acá, ahora está acá. ¿Cuánta distancia hay y cuánto se demoró haciendo eso? Da lo mismo
si yo muevo el vaso o si yo muevo la cámara. Ahora ustedes lo están viendo en otra posición, pero al final del día para ustedes cambió. Y como para ustedes cambió, ustedes pueden medir una velocidad. Y si yo cambiara las dos cosas al tiempo, parece como si fuera mucho más rápido. Las velocidades se suman. Porque si yo veo algo en sentido contrario, lo voy a ver pasar mucho más rápido. Voy a mirar como yo estoy yendo 5 kilómetros hacia adelante, pues cada hora que pase me va a mover 5 kilómetros. Pero por cada hora que pase, él se va a mover 10 kilómetros hacia el otro lado. Y bueno, si mi velocidad es qué tanto se movió, en qué tanto tiempo, si yo hago la comparación de la distancia, pues claro, yo me moví 5 kilómetros hacia adelante y él se movió 10 kilómetros hacia atrás, por ponerlo de alguna manera. Y por ende, la diferencia que va a haber de distancia van a ser 15 kilómetros, y eso en una hora. De ahí que en este caso las distancias se sumen cuando se habla de velocidad, porque yo estoy viendo algo que se está alejando de mí. Y de esa manera estoy viendo algo que, al menos para mis ojos, va a ir más rápido. Para mi cinemática, desde mi punto de referencia como mis ojos, yo estoy viendo algo que va a 15 kilómetros por hora. Por eso también, si alguno ha ido muy rápido en cualquier auto eso y ve por la ventana o eso, va a ver de que todo se ve como distorsionado, como si todo pasara muy rápido, casi uno no alcanza a diferenciar. Es por lo mismo, uno sabe intrínsecamente que eso está quieto, pero al fin y al cabo uno ve como claramente según sus ojos las cosas están pasando muy rápidas. No es diferente, solo que ambas cosas se están moviendo. Es un ejemplo engañoso, pero muy seguramente puede pasar en el lunar que ustedes les dan marcos de referencia engañosos, que ustedes les digan con respecto a esto. La hormiga tal, si está más cerca de un balde, que tanto se mueve con respecto a una hormiga que está más lejos. Esa es una pregunta que les traeré más adelante. Pero precisamente que ustedes aprenden a identificar cosas como estas. Teóricamente, yo lo veo a 15 kilómetros por hora. Ahora, ¿entendía esta parte? Sí. Ok. Pregunta. ¿Se puede solo deducir? ¿Deducir en qué sentido? Porque pues, bueno, por ahora no. Jerónimo, no sé si estás por ahí, no sé si prefieres que yo comparto o que tú compartas. Si quieres acá yo comparto. Dale, gracias. O sea, sin cálculos. Paula, y fíjate que precisamente por eso yo acá se los pongo. Digamos de que ahí los cálculos son raros y tampoco son tan complejos. Porque al fin y al cabo los cálculos que eran, era sumar 5 más 10. ¿Tú por qué lo sumas? Lo sumas porque si tú tienes una diferencia de distancias, pues si yo tengo mis dos manos pegadas, si una mano la separo, la velocidad va a ser simplemente la de esa mano. Pero si yo lo que mido es la distancia entre ambas manos, si yo separo ambas, claramente se van a separar más rápido. Yo estoy sumando ambas velocidades y así mido a cuánta velocidad se separan. Ahora van a ver con mi compañero en un poco más de propiedad, en unas diapositivas muy pequeñas, lo que serían conceptos más concisos y con más propiedad acerca de lo que hemos visto. Más o menos entienden para qué son, para qué sirven. Ahora van a ver con propiedad esa cosa que es. La mayoría cómo se mide. Y ya la siguiente clase, si todo va bien, vamos a empezar a trabajar con ellas. También una cosa que sí quiero dejar en claro, antes de que Jerónimo empiece, es lo que muchos decían de rapidez. La rapidez no necesita un sentido ni una dirección. La rapidez, o también conocido como velocidad instantánea, es la magnitud de la velocidad, o sea, algo que tanto se mueve. Ahí sí yo puedo decir 3 metros sobre segundo. No me importa hacia dónde lo haga. Lo que me importa es que está moviéndose 3 metros sobre segundo. Eso es la magnitud de eso. Ya van a mirar eso cómo se relaciona y cómo yo lo pongo en una flechita. Y cuáles tipos de flechitas yo tengo al momento en que yo trabajo con ellas. Cómo paso esto al plano. Y más adelante ya vamos a ver un taller y después para la siguiente clase cómo trabajo esto con más números. Ahora sí poniéndole que la magnitud es tanto, que el sentido es tanto, y ahí lo vamos a ir bien. Ahora sí, Jerónimo, te los dejo. Listo. Entonces, ya después del quizzes
introductorio y diagnóstico y ver un poco los conceptos generales, veamos las cosas ya en lo específico. Entonces, todo esto que estamos viendo, todo lo que incluye movimiento, como ya sabemos, ya hemos visto, lo llamamos la cinemática. Entonces, cualquier objeto que se esté moviendo, dado un cierto marco de referencia, podemos considerarlo como el estudio de la cinemática. La diferencia con otros campos de estudio es que acá pues no tenemos fuerzas, no tenemos energías, no tenemos otras cosas, tenemos simplemente unos movimientos, ¿cierto? Tenemos un cambio de lugar. Ahora, la cinemática tiene diferentes conceptos. Entonces vamos a iniciar con ¿qué es el movimiento? El movimiento es la base de todo esto. Es uno de los fenómenos físicos que tenemos que estudiar. Ahora, con movimiento nos referimos que un objeto cambia el lugar en donde está y eso se puede dar en un cierto periodo de tiempo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una carrera, entonces eso es un movimiento, ¿no? Porque tenemos los diferentes corredores que cambian en dónde están después de un cierto tiempo. Así podemos decir que obtenemos velocidades, ¿no? Porque, ¿qué es una velocidad? ¿Alguien me responde qué es una velocidad rápidamente? Ok, la velocidad la podemos representar como un vector, efectivamente. Pero la definición específica es esa que está ahí, el cambio de la posición respecto al tiempo. ¿Y cómo podemos representarla? Gracias a los vectores, como ya hemos visto antes. Pero hay algo que va antes de la velocidad, y eso es posición y desplazamiento. Entonces, para poder describir el movimiento que tiene un punto en un cierto sistema de referencia, podemos usar los planos cartesianos, que ya vimos antes. También podemos usar un plano que tiene dos ejes independientes entre ellos. Cada uno se refiere a una distancia, una es en horizontal, una es en vertical, y así podemos identificar una posición. Es, por así decirlo, un mapa. Pero esa posición se puede definir con un vector, ¿cierto? Entonces, podemos llamar al vector posición, que es este de acá, un vector que tenga la cola en el origen y la cabeza en el punto donde se encuentra el objeto. De esa manera, si nosotros tenemos un cierto sistema de referencia, sabemos dónde queda el origen, digamos, no sé, ponemos el origen en el centro de la ciudad, ahí podemos definir una posición respecto a ese origen. Podemos decir que a esa distancia del centro, en una cierta dirección, que sería esta de acá, en un cierto sentido, o sea, hacia los X positivos y los Y positivos, en ese punto se va a encontrar el objeto. Así podemos definir la posición. Y eso lo podemos dejar como un vector. Hay otro vector que también tenemos que se llama el desplazamiento. Entonces, el desplazamiento, ya vimos, es la diferencia entre dos posiciones, ¿cierto? Entonces, acá en la imagen de la derecha, tenemos una posición 1, una posición 2, una posición 3, y tenemos un cierto desplazamiento entre la posición 1, luego entre la posición 2 y luego entre la posición 3, ¿verdad? Ahora, quiero que miremos solo el desplazamiento entre la posición 2 y la posición 3. Ese desplazamiento también lo podemos representar como un vector. ¿Alguien me dice por qué el desplazamiento se puede representar como un vector? Sin timidez, no pasa nada. Tiene dirección, efectivamente. Magnitud, sentido y dirección. Entonces, magnitud sería qué tanta distancia nos hemos desplazado, ¿cierto? No es lo mismo si yo me desplazo 1 metro, 2 metros, kilómetros. Sí, posición y desplazamiento ambos son vectores o, bueno, más específicamente, pueden ser representados como vectores. Porque como ya vimos, la posición, yo puedo llegar y decir que tiene acá una cierta distancia, tiene una dirección, tiene un sentido, y así lo puedo representar. No es específicamente un vector, pero puede ser representado como tal. Lo mismo el desplazamiento.
Entonces el desplazamiento, la magnitud, ¿qué tanto nos desplazamos? La dirección hacia dónde nos estamos desplazando y el sentido si es hacia un lado o hacia el otro. Pero como pueden ver acá, la posición 2 tiene un cierto vector de posición, ¿no? Respecto a la P1. Y la posición 3 también tiene un vector de posición, que son el A y el C, ¿cierto? Y podemos ver que el desplazamiento es lo que une ambos vectores. Esto es una diferencia de vectores, que es lo que ya vieron en la anterior clase con Juan José, pero es simplemente eso. Tengo un vector posición A, un vector posición C, y la diferencia entre ellos, o sea, lo que une las dos cabezas va a ser mi desplazamiento. Ahora, ¿qué pasa? El desplazamiento no nos sirve necesariamente para todo. ¿Por qué? Porque entre el punto 2 y el punto 3 hay infinitos caminos que se pueden recorrer. Yo podría recorrerlo en línea recta, yo puedo recorrerlo por encima, por debajo, puedo dar una vuelta hacia atrás, puedo recorrerlo de muchas maneras. Entonces, el desplazamiento no me dice cómo lo recorrí, solo me dice exactamente la línea recta entre los dos puntos que recorrí. Para eso nos sirve la trayectoria. Cuando hablamos de trayectoria, estamos hablando de el camino que yo escogí para moverme de una posición inicial hasta una posición final. Esa trayectoria no es la misma que el desplazamiento. ¿Por qué? Porque el desplazamiento simplemente une las dos posiciones con una línea recta. Es, por así decirlo, el camino más rápido para tenerlo. Mientras que la trayectoria me dice exactamente cómo me moví para llegar a esa posición final. Una cosa interesante es que yo puedo definir esta trayectoria como muchos desplazamientos. Entonces miremos rápidamente cómo se hace eso. Esta trayectoria, yo puedo tenerla como este desplazamiento, pero también lo puedo dividir a la mitad, ¿no? Y tendría un desplazamiento acá, ¿cierto? Y vamos a fingir que eso es una línea recta, y acá. Eso se parece más a mi trayectoria, ¿verdad? Pero eso yo lo puedo hacer muchas veces. Yo puedo dividirlo 3, 4 y demás. Entonces, ¿qué creen que sucede si yo dividiera esta trayectoria no 2 veces, sino 4 veces? Y después de 4 veces la divido 8 y así sucesivamente. ¿Qué pasa si la divido cada vez más? Esa trayectoria en diferentes desplazamientos. ¿Alguien se anima? Más exacta, exacto. Vale la redundancia. Conforme yo voy reduciendo esos pequeños desplazamientos, voy a conseguir algo cada vez más parecido a mi trayectoria. Entonces, podemos decir que la trayectoria corresponde a los infinitos desplazamientos dentro del recorrido. Eso es como una definición alterna, pero es lo mismo decir que el desplazamiento me dice la línea simplemente recta entre posición inicial y posición final, y la trayectoria, el cómo recorrí esa línea. Mientras más lo divido, el desplazamiento más se acerca a la trayectoria. Ahora, sabiendo ya qué es desplazamiento, qué es trayectoria, qué es posición, podemos ir a el siguiente concepto, que sería la velocidad. Y acá es donde las cosas se ponen más interesantes. La velocidad no la podemos medir simplemente con la magnitud, ¿cierto? Porque necesitamos la dirección y el sentido, entonces, ¿qué es otro vector? Sabemos que el módulo es con qué intensidad es esa velocidad, si es a 30 kilómetros por hora o a 50 kilómetros por hora. Pero necesitamos saber para dónde es. ¿Por qué necesitamos saber los otros vectores antes de ver velocidad? Porque la velocidad se puede definir como un desplazamiento en un tiempo. Cuando yo digo que yo me moví a 50 kilómetros por hora, yo estoy diciendo que me desplacé 50 kilómetros por hora en el intervalo de 50 kilómetros en el intervalo de 1 hora, ¿cierto? Eso es lo que llamamos velocidad en términos generales, o para ser más específicos, la velocidad media. ¿Por qué? Porque de la misma manera que un desplazamiento solo me dice de dónde a dónde me moví sin decirme cómo me moví, la velocidad media me dice
en qué tanto tiempo pude hacer ese desplazamiento, pero no me dice exactamente cómo se dio. Porque si yo voy de aquí hasta la universidad, no sé, no va a ser siempre a la misma velocidad. Va a haber veces que voy a ir más lento, va a haber veces que voy a ir más rápido. Y dependiendo de eso, pueden haber diferentes velocidades. ¿Listo? Pero, considerando en general, simplemente desde el momento en el que partí hasta el momento en el que llegué, y considerando la distancia, digamos que son 20 kilómetros y me demoro una hora, significa que en promedio me moví 20 kilómetros por hora. No importa si en algunos momentos me moví más rápido o más lento, ¿cierto? Pero entonces ahí hay más información que no tenemos, ¿cierto? ¿Y cómo conseguimos esa información? Ahí es donde entra la rapidez, que ya habían mencionado antes. La rapidez se refiere a la velocidad en un momento exacto, ¿cierto? Entonces, en ese mismo trayecto que estábamos viendo, de los 20 kilómetros en una hora, la rapidez se refiere a si en ese momento estoy yendo más rápido o más lento. Ahora, eso es un poco más complicado matemáticamente hablando, porque necesito límites, necesito también más cálculo y más cosas. Pero por eso mismo no vamos a hacer demasiado a profundización en eso. Pero es para que tengan el concepto de qué significa rapidez. Se refiere al momento exacto. De esa manera yo voy a tener más información. ¿Listo? Entonces, hay otro concepto que se conecta a la velocidad y es la aceleración. ¿Alguien sabe qué es la aceleración en términos físicos? Ahí están preguntando antes si preguntan lo de velocidad instantánea. No preguntan, no te piden sacar la velocidad instantánea de forma necesariamente numérica, pero sí la necesitas como concepto, es fundamental. Ahora, seguramente no vas a necesitar usar cálculo diferencial para sacar la velocidad instantánea, pero sí te van a poner, por ejemplo, ahí en mi examen me acuerdo que había un cierto gráfico y te pueden pedir en cuál de los puntos la velocidad instantánea es tanto. Y tú tienes que decir, ok, en este punto está creciendo, entonces debe ser en este. Igualmente luego vamos a ver ejercicios de ese sentido. Ahí ya me están respondiendo qué es la aceleración, el cambio de la velocidad respecto al tiempo. Efectivamente, ya sabemos que la velocidad es el cambio de la distancia respecto al tiempo, ¿cierto? Un desplazamiento respecto al tiempo. La velocidad, la aceleración a su vez, es el cambio de la velocidad en un tiempo. ¿Cómo así? Si yo voy viajando y siempre me mantengo a la misma velocidad, yo no estoy acelerando. Yo tengo una velocidad constante y mi aceleración es cero, ¿cierto? Pero si yo estoy en una cierta velocidad y la aumento, puedo decir que estoy acelerando. Y ahí se añade un nuevo concepto, ¿cierto? También puedo decir que si yo estoy a una cierta velocidad y me voy quedando quieto, la velocidad disminuye, hay un cambio en velocidad, entonces estoy desacelerando. ¿Listo? Hablo de la aceleración, la velocidad. Sí, claro, García, habla. Ahí quiero hacer una pequeña intromisión, no muy grande. Simplemente el hecho de que tengan en cuenta de que veremos más a detalle aceleración porque verdaderamente tiene bastantes cositas, pero como la aceleración es un cambio en la velocidad, como mi velocidad es un vector, mi aceleración también será un vector. Y esto será importante más adelante cuando lo veamos en profundidad, porque precisamente yo tengo muchas formas de manipular un vector porque tiene muchas partes. Entonces, quédense también en el hecho de que si partimos de un vector como lo es la velocidad, todo lo que tengamos de allá para adelante es un vector y por ende lo debemos de tratar como tal. Así que también recuerden, desde este momento, la aceleración tampoco es un numerito, también es una flechita. Solamente era eso, por el momento, no voy a enredarlos con... Sí, exactamente. La aceleración también la podemos considerar como un vector.
Y obviamente vamos a ser mucho más específicos con todo lo que es velocidad y aceleración, ya más numéricamente, pero de nuevo, esta solo es la introducción a cinemática, no se preocupen, vamos a hacer cálculos con cinemática más adelante. Pero sí, la aceleración, ¿por qué tiene una dirección? ¿A alguien se le ocurre por qué la aceleración podría tener dirección? ¿Por qué no es simplemente un número y ya? Ahí es diferente. La rapidez no necesariamente. Respondiendo una pregunta acá de Laura. La rapidez mm, puede ser representado como vector, sí, en cuanto a. Pero no como tal. ¿Por qué? Sabemos que la velocidad en general es un vector, ¿cierto? Entonces consideremos que estamos en un recorrido, ¿cierto? Estoy viajando y tengo ciertas velocidades que van cambiando. Esa velocidad en general sí tiene una dirección y sí tiene un sentido. Pero la rapidez en un punto específico no necesariamente. ¿Por qué? Porque solo se refiere a un instante. Y en un instante yo no me puedo mover hacia ningún lado, ¿cierto? Pero si la consideramos como una parte de una velocidad completa, ahí ya lo podemos considerar como un vector. No sé si se entendió, estuvo raro. Si no se entendió, dime y sacamos acá el tablero de Canva. Ok, súper. Acá están respondiendo para por qué la aceleración sería un vector que necesita dirección para saber hacia dónde acelera. No es lo mismo acelerar hacia la izquierda, hacia la derecha. Y sí, exactamente eso. Si yo estoy yendo, digamos, de sur a norte en una cierta velocidad, ¿cierto? Mi velocidad tiene un sentido sur-norte. Y luego te estoy diciendo que estoy acelerando. Esa aceleración, si estoy aumentando la velocidad, va a tener el mismo sentido, ¿cierto? Porque yo lo que estoy haciendo es aumentar esa velocidad. Pero si estoy desacelerando, va a ir al contrario. De la misma manera, yo puedo estar cambiando no el orden de la velocidad, puedo estar cambiando la dirección de la velocidad, puedo estar cambiando hacia dónde me estoy moviendo. Entonces, por eso, necesito saber la dirección, necesito saber el sentido. Esto puede ser un poco confuso ahora, lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver más a profundidad, vamos a hacer muchos ejercicios numéricamente hablando, pero esto es el concepto general, ¿vale? Entonces, sabiendo todo esto, podemos ir a otro tema que es algo que ya vieron con Juan José, pero vamos a aplicarlo a los conceptos que vimos ahora, que son la composición de vectores, solo a nivel teórico. Entonces, les voy a presentar ahora sí mi pizarra. Maravilloso, ahora tengo una pizarra. Y bueno, la perdí, acá está. Este de acá, vamos a ignorarlo y vamos a ver. Entonces, tenemos un cierto vector, ¿vale? Es un vector. ¿De qué quieren que sea el vector? Y, vamos a elegir entonces un vector de velocidad, digamos. Entonces ponemos velocidad y le ponemos la linecita de vector. ¿De una papa bomba? Ok, vamos a hacer el vector de una papa bomba. Entonces vamos a poner una P. Y la flechita, porque la flechita indica que es un vector, ¿listo? Entonces, vamos a ponerlo en un sistema de referencia, porque un vector así en la nada no nos está diciendo, pues, ninguna cosa. Vamos a hacer el sistema de referencia en otro color, así, esa vaina. Y vamos a decir que estos son metros y estos son metros. Y vamos a considerar que es un campo abierto y acá tenemos el origen, que vamos a llamar O, ¿vale? Entonces, este vector de acá vamos a considerarlo como un vector de desplazamiento, ¿listo? Entonces, ¿de dónde a dónde se mueve la papa bomba? ¿Cierto? Sabemos que tenemos una posición inicial acá, ¿cierto? La vamos a llamar la posición 1 y tenemos una posición final que es la 2. Entonces, esto es el movimiento total. Pero yo también puedo decir que la papa bomba se está moviendo en una dirección
en este eje, que es el eje X, ¿cierto? Y en una cierta dirección en Y, ¿sí? Entonces, miremoslo acá. Iniciamos en un valor en Y, vamos a decir que iniciamos en Y1, y en un cierto valor en X, vamos a decir que iniciamos en X1 también. Y terminamos en un cierto valor en X, vamos a decir que terminamos en X10, y en un cierto valor en Y, vamos a decir que es Y5, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir que la papa bomba se movió 9 casillas en X, por así decirlo. Entonces vamos a ponerlo acá, 9 en X. Y se movió 4 en Y, ¿verdad? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? Listo. Eso significa que el vector general podemos definirlo como dos vectores que se suman. Entonces, uno solamente en dirección en X, que mide 9, y uno solamente en dirección de Y, que mide 4, ¿verdad? Y sabemos por la suma de vectores que ya vimos con Juan José, que si yo cojo este vector en X y cojo este vector en y hacemos el método con la cabeza, movemos este vector de acá, el vector que está en Y, lo movemos para acá, ponemos la cola en la cabeza y lo ponemos así y nos da el vector general de posición, ¿cierto? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Ustedes se preguntarán. Porque esto nos puede ayudar a saber cuál es la magnitud de este vector o el módulo, también se le puede llamar, conociendo sus componentes. Entonces, ¿se acuerdan del teorema de Pitágoras? Bueno, alguien que se acuerde me dice, sabiendo que esto es 9 y sabiendo que esto es 4, ¿cierto? Y sabiendo que esto es un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Porque sabemos que los ejes cartesianos forman ángulos de 90 grados y estos dos vectores son, como ya sabemos, paralelos a los ejes. ¿Alguien me puede decir cuánto es la magnitud del vector papabomba? Inténtenlo, inténtenlo. Si quieren vayan escribiendo las preguntas, yo todavía no sé, esto me lo acabo de inventar, entonces también tengo que calcular. ¿Alguien quiere hacerlo? Si no, pues no pasa nada, pero tenemos 9 acá y 4 acá. Perdonen la escritura. Si quieres, lo pongo acá un poco más claro. Este es el vector final. Esto de acá es 4. Y esto de acá es 9. Ok. ¿Qué respuestas tenemos? ¿Qué respuestas tenemos? Me dicen que, ok, que mentira. Raíz de 97, 97, 9.84. Uf, ¿alguien sacó la raíz? No sé cuánto da. Entonces, yo te creo. Listo. Entonces, la respuesta sí es raíz de 97, porque recuerden que el teorema de Pitágoras me dice que si tengo un triángulo rectángulo, ese rectángulo tiene dos catetos, que son los lados cortos, y una hipotenusa, que es el lado más largo. El lado más largo siempre es el que está a través del ángulo de 90, ¿cierto? Entonces lo que hicieron allá, que ya respondieron, sí es raíz de 97, que efectivamente es 9.84, es coger los dos catetos y el teorema de Pitágoras me dice que el cateto al cuadrado más el otro cateto, que vamos a llamar b al cuadrado, entonces esto es a, esto es b,
esto es C, va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces lo que hacemos es reemplazar los datos, ¿cierto? Entonces cogemos 4, 4 al cuadrado es 16, ¿cierto? 4 al cuadrado, más 9 al cuadrado, 9 al cuadrado es 81, es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? Entonces, 97 es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿verdad? Pero acá no tengo el valor del vector, tengo el valor del vector al cuadrado. Entonces, como sé que 97 al cuadrado, perdón, que el vector al cuadrado es 97, puedo sacar la raíz de 97, ¿cierto? Y eso me va a dar igual a C. Porque recordemos que la raíz de algo simplemente me está diciendo un número que multiplicado por ese mismo me da 97. Entonces, raíz de 97 por raíz de 97 es 97. Y eso es igual a C cuadrado. Ahí es 984, la respuesta exacta, no la quiero sacar, entonces no lo voy a hacer. Pero eso se puede hacer haciendo estimaciones. Yo sé que la raíz de 100 es 10 y que la raíz de 81 es 9, ¿cierto? Porque 9 al cuadrado es 81 y 10 al cuadrado es 100. Y 97 está entre 81 y 100. Entonces, por eso Sebastián dice que eso es 9 algo. Y más se pueden hacer más aproximaciones. Pero ya con esta respuesta nos alcanza. Entonces, como ven, yo puedo calcular perfectamente cuánto se mueve una cosa que es diagonal, utilizando la descomposición de vectores. Porque como ya mencionó García en el chat, estos vectores son mucho más fáciles de usar. Incluso si no quisiéramos saber el módulo, uno se puede guiar más fácil usando estas cuadrículas, usando vectores horizontales, verticales, en general. Y de esa manera podemos mirar movimientos bastante complejos de manera simples. Sí, en este caso este vector es de desplazamiento porque nos estamos moviendo en metros, pero no solo nos sirve para desplazamiento. Podemos hacerlo con velocidades, podemos hacerlo luego con aceleraciones. Obviamente todos los ejercicios con velocidades y aceleraciones los vamos a ver más adelante porque esos incluyen cositas extra. Y desplazamiento es más fácil, pero con cualquier vector que tengas, no importa cuál sea, puedes hacer la descomposición. Y esa descomposición va a ser muy útil para las diferentes ramas de la física. En este caso nos sirve para Pitágoras. Más adelante, una vez que revisemos trigonometría en matemáticas, podemos incluir eso y mirar cositas extra. Pero por ahora quédense con esto, que podemos hacer descomposiciones y que cualquier movimiento, cualquier vector, se puede definir de esa manera. Ahora, García, revisamos algunas cositas que vamos del taller o Sí, no. aprofundizamos un poco más de este tema. Es que ese es principalmente lo que yo les quería dar en esta parte, era el hecho de la demostración de cómo podemos llegar a manejar estos vectores, ¿no? La conceptualización de que es lo mismo yo tener los dos vectores diagonales, los dos estos. Yo no les puse música a inicio de la clase. Estoy pensando... Es que también pienso, ahorita van en sociales y yo sé que en sociales se demoran bastante. Por ejemplo, yo escuché bastantes quejas por ahí en el apartado de que no querían que las clases se fueran tan tardes. Y yo conozco ahí, casi siempre que yo a física, el calendario pasado, pasaba mucho que, pues bueno, las clases iban antes que las mías porque yo llegaba muy tarde de la universidad. Entonces, simplemente se dio algo de tiempo. Entonces, Ok. les pregunto, muchachos, ¿quieren mirar pues un poquito más de cómo podemos trabajar esta parte, que un vector lo podemos, lo que vieron ya también con Juan José? Igual lo veremos más adelante lo mismo, con números, cómo hacer lo contrario, porque listo, pasar de dos rectos a esto, lo podemos mirar, más ejemplos. Bueno, la Listo, gente pide entonces, más ejemplos. ¿Verdad que entonces hacer? vamos acá con otros ejemplos. Igual, si alguien tiene cualquier pregunta, no importa, cualquier duda, tenemos tiempo y pues lo bueno de estas clases es que se Sí, pueden lo mismo. resolver.
Entonces, de nuevo, si cualquier pregunta, escríbanla, la respondemos y mientras tanto acá hacemos más ejemplos. Lo mismo, si tienen también de clases pasadas, del taller, de lo que sea, también se puede. Entonces, miremos un ejemplo. Vamos a considerar un carro, ¿les parece? ¿O qué quieren considerar? ¿Más quizzes? ¿Tienes más quizzes, García? Pues tengo uno, pero no me parecería pertinente. Saquemos Nada, entonces, preguntas de exámenes pasados, muchachos. hagámosle. ¿O quieren a crear un ejercicio ustedes? Créanme, eso de que crear un ejercicio es muy bueno, o sea, les ayuda a lo bien muchísimo. Entonces, si alguno se anima y lo resolvemos entre todos, voy a buscar si encuentro alguna pregunta de Listo. exámenes pasados. Pero por ahora sí, o sea, ejercicios sueltos, familiarizarse un poco con el tema. Entonces, ¿alguien se anima a crear un ejercicio o acá vamos creando el ejercicio poquito a poquito entre todos? Opinen. ¿Entre todos? ¿Uno solo? Entre todos, listo. Entonces, primero, ¿qué vector vamos a usar? Desplazamiento, velocidad, aceleración. ¿A qué se le mide? El primero que escriba, ese lo hacemos. Aceleración, ok. No hemos visto todavía coordenadas polares. Eh, no son tan necesarias, pero las vamos a ver. Las vamos a ver más adelante. Aceleración. Entonces vamos a usar aceleración. ¿Y qué vamos a acelerar? ¿Qué objeto quieren acelerar para el ejercicio? Una moto, listo. ¿Y en dónde vamos a acelerar la moto? ¿No? ¿Nadie se le ocurre en dónde? En una rampa. Ok. Entonces, tenemos una rampa, una carretera. Tenemos la moto, que la vamos a representar como un punto porque somos físicos, entonces vamos a considerar que la moto es un punto. ¿Les parece? Y esa moto se mueve de acá hasta acá, desde un punto 1 hasta un punto 2. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto mide la rampa? ¿Sin resistencia al aire? Sí, sin resistencia al aire. Vamos a considerar que la gravedad no existe. 5 metros. 5 metros. ¿Y qué tan larga es la rampa de acá? 15. Listo. Entonces la moto se mueve del punto 1 al punto 2. 5 metros, 15 metros. ¿Y a qué velocidad se mueve la moto? Acá al inicio. O saben, no. Antes de que me digan la velocidad. ¿Qué tanto tiempo le tarda moverse del punto 1 al punto 2? 10 segundos. 10 segundos se va a mover de acá hasta acá. Entonces vamos a considerar que el tiempo son de 10 segundos. Acá de una vez les digo una cosa, esto lo vamos a llamar delta tiempo. Cuando yo digo delta, esto es una letra griega, pero no se asusten, eso significa simplemente una variación. O sea que acá estábamos en 0 segundos y que acá estábamos en 10, ¿cierto? Entonces la diferencia son 10 segundos. Ok, entonces, primera cosa, quiero que me digan a qué velocidad en promedio se movía esa moto. ¿20 qué? 3, 10. Uy, ya me están... Ok. Entonces tenemos diferentes respuestas, 50 kilómetros por hora, 10 kilómetros por hora, 3 metros sobre segundo. Recuerden que acá ya tenemos unos datos, entonces eso ya se mide a una cierta velocidad. Entonces recuerden lo que hemos visto. Y yo tampoco sé a qué velocidad es, ya lo estoy calculando. Denme un segundito
y miramos. Ok, ya vi. Ok, ahí dicen 10 kilómetros, 3 metros sobre segundo, 50, 5 metros sobre segundo, 1.5 metros sobre segundo, perdón. Ok, ok. ¿Alguien más? ¿Alguien va a responder más o miramos cómo es la respuesta? El delta se refiere a una diferencia. Entonces, imaginémonos que acá en el primer momento tenemos un tiempo 1, ¿sí? Tiempo 1 son 0 segundos. Y acá tenemos un tiempo 2, que son 10 segundos. Entonces, un delta se refiere simplemente a esto menos esto. Entonces, 10 segundos menos 0 segundos es el intervalo de tiempo que pasó entre los dos, y eso es igual a 10. Ustedes dirán, ¿y por qué no usamos solo el tiempo 2? Porque el momento inicial puede ser diferentes cosas. Yo puedo decir que el tiempo 1 son las 7 de la noche, por ejemplo, y que el tiempo 2 son las 8, ¿cierto? Entonces, ahí la diferencia del tiempo sería una hora, ¿no? ¿Por qué sería una hora? Porque cogemos las 8, las 7 y miramos cuál es la diferencia entre las dos. ¿Listo? Y eso corresponde a delta. Ese delta nos va a servir para todo, para tiempo, para desplazamiento, para lo que sea, siempre y cuando haya una diferencia entre dos cosas, un intervalo. 1.28 metros sobre segundo es la velocidad. Ok, tenemos más respuestas. ¿Alguien tiene más respuestas o miramos? Si quieren que de una vez revisemos, no sé, envíen alguna señal de vida. Y si tienen más respuestas, pues envíenla por el chat. ¿Miramos? Ok, miramos. Entonces, lo primero que tenemos que revisar es qué distancia hay entre el punto 1 y el punto 2. Tenemos que mirar qué tanto se desplazó, ¿cierto? En la moto. Entonces, como ya miramos, esto de acá es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces podemos calcular esta distancia usando Pitágoras. Entonces, digamos, si decimos, este lado es un cateto, 5 al cuadrado, más 15 al cuadrado, es igual al desplazamiento al cuadrado, ¿cierto? Desplazamiento al cuadrado. 5 al cuadrado, 25, más 15 al cuadrado. 15 al cuadrado es, disculpen, esa no me la sé de memoria. 5 por 5, 25, 5 por 1, 5, más 12, 7. 1 por 5, 5, 1 por 1, 1. Acá sumamos, 5 más 0, 5, 7 más 5, 12, 1, 1 más 1, 2, 225, listo. Entonces 225 es 15. Y eso es igual a d al cuadrado, ¿vale? 225 más 25, 250, igual a d al cuadrado. Pero como ya vimos, eso es del desplazamiento al cuadrado, entonces hay que sacarle la raíz. Entonces, raíz de 250. Y eso es el desplazamiento. Y tienen que recordar que eso es desplazamiento ¿en qué? Acá tenemos metros. Entonces, metros, metros. Entonces acá es en metros al cuadrado, metros al cuadrado. Estos metros al cuadrado. Y al sacarle la raíz, nos queda raíz de 250 metros. Eso es lo que nos movimos, ¿cierto? Ahora, ya sabemos qué tanta distancia, desplazamiento tuvimos. Y sabemos en qué tanto tiempo se dio. Entonces, para sacar la velocidad, agarramos esto, entonces raíz de 250 metros, y lo dividimos entre el tiempo, ¿cierto? Que son 10 segundos. Y eso nos da una cosa, no estoy seguro de qué es, ahí sí voy a usar la calculadora, me disculparán para sacar la raíz. Entonces raíz de 250 acá me dice que es 15.81 y 15.81 dividido 10, movemos la coma, nos da 1.58 metros sobre segundo. ¿Listo? Entonces, ¿dudas hasta ahí?
de lo que hicimos, de cómo sacamos esa velocidad de la moto? ¿Alguien? ¿No? ¿Bien? Bien, listo. Entonces ahí tenemos la velocidad. Como no se me ocurrió por ahora nada para la aceleración y no hemos revisado y ya se nos está acabando el tiempo, podemos, si quieren, dejarlo ahí y quizás, em, ¿saben hacer conversiones de velocidad? Sí, no, ok. Uy, sí, yo creo que una conversión de velocidad ahí para terminar está buena, la verdad. Listo. Este documento, sí, este documento después se los paso. Este fue el examen que yo presenté y esta es una pregunta de vectores. La cosa es que es como la pregunta más simple que hay, aún así está exótica la pregunta. Para que no vean de que no les estamos mintiendo. Los enunciados de la Nacional son en plan, hay 3 hormigas en un balde que está dando vueltas. Descubra los vectores de las hormigas. ¿Qué tan rápido van? Una vez más, no son números, pero son velocidades que ustedes van a conocer. Velocidades instantáneas, vectores, hacia dónde va cada cosa, hacia dónde va cada cosa. Entonces, estas son cosas que miraremos más adelante. Esta seguramente se la saquen velocidad, movimiento circular uniforme, pero lastimosamente a lo bien no les tendríamos que explicar como 2 temas más para explicar una de esas preguntas, la verdad. Ya ahorita se los comparto. Por ahora sí, terminemos aquí con esta conversión, porque verdaderamente Entonces, la conversión es rara. De la misma forma en la que yo alguna vez les comenté que cuando tú pasas la diferencia de metro a metro cuadrado, entre centímetro y centímetro cuadrado, como son 2 dimensiones cambian, pues aquí, aunque no se llega a sentir mucho, como son 2 unidades diferentes, de alguna forma sí se relacionan entre ellas y no da un resultado tan homogéneo como el que podría ser, ¿no? Ojalá todo fuera tan bonito como decir, 1 hora son 60 minutos, 1 kilómetro son 1000 metros. No, papá, esa cosa va a 60.000 minutos por hora y de la nada, pum, pues no. Entonces, lo mismo, cuando tú empiezas a utilizar unidades más complejas como esta, es bueno mirar las conversiones. Ahí justo está ahí el está. resultado, la ve que está rica. ¿Qué? No, no, Sí, no, acá no. sí. no, Y acá a la derecha, como que algunas guías para los que todavía, los que no saben cómo seguir, ahí hay como pistas, por si les sirve. Entonces, vamos a hacer lo que hasta las... No, pues nada, vayan respondiendo si consiguen la respuesta y miramos.
Bueno, entonces ahí ya vamos a ver cómo es la conversión. La miramos y terminamos por ahí. Entonces, tenemos 1.58 metros sobre segundo, ¿verdad? Eso lo podemos dejar como 1.58 metros dividido un segundo. Obviamente hay diferentes maneras de hacer esto. Esta solo es una de las formas, pero pues todas llevan a lo mismo. Y eso nos da un cierto número, lo vamos a llamar X, no sabemos cuál es, de kilómetros en una hora. ¿Vale? ¿Cierto? Eso es pasar de acá a acá y de acá a acá. Ahora, eso, como verán, es una regla de 3. Es una proporción al final. Entonces, queremos sacar el número X de kilómetros. Entonces, lo que hacemos es llegar y decimos, bueno, cogemos 1.5, ok. Cogemos 1.58 metros y lo multiplicamos por una hora y así. ¿Cuál es el problema? Que acá tenemos horas y acá tenemos segundos. Entonces, tenemos que pasar de horas a segundos. Entonces, sabemos que una hora son 60 minutos, ¿vale? Y sabemos que un minuto son 60 segundos. Entonces, si una hora son 60 minutos y cada uno de esos minutos corresponde a 60 segundos, multiplicamos 60 minutos por 60, ese es nuestro factor de conversión, y nos da 3.600 segundos. ¿Cierto? Porque 6 por 6, 36, le ponemos los dos ceros, 3.600 segundos. Entonces esta una hora, no la vamos a escribir como una hora, sino la vamos a escribir como 3.600 segundos. ¿Listo? Pero como no me gusta ese número, porque es muy grande, lo voy a escribir con notación científica. Entonces lo vamos a escribir como 3.6 por 10 a la 3 segundos. ¿Listo? Todo eso sobre un segundo. Y eso es igual a un número X en kilómetros, ¿cierto? Pero tenemos otro problemita, y es que esto está en metros y esto está en kilómetros. Entonces tenemos que hacer otra nueva conversión para que las unidades de acá coincidan. Entonces vamos acá arriba, acá está. Un metro equivale a 1 por 10 al menos 3 kilómetros. Entonces recordemos con todo lo de conversión, tenemos que, por así decirlo, estos metros para pasarlos a kilómetros los tenemos que dividir primero entre 10 para llegar a decámetros, luego entre otros 10 para hectómetros y luego entre otros 10 para kilómetros. Entonces en total los vamos a tener que dividir entre 1000. Y dividir entre 1000 es lo mismo que multiplicar por 10 a la menos 3, como ya vimos en notación científica, ¿vale? Entonces esto es 1.58 por 10 a la menos 3 kilómetros, ¿vale? Acá lo único que acabo de hacer es escribir 1.58 metros en términos de kilómetros usando la conversión. ¿Listo? Ahí estoy dividiendo entre 1000, ¿vale? Eso es lo mismo que tener un 0.00158, ¿no? Y toda esta suma me va a dar el número X de kilómetros, ¿vale? Entonces lo hago. Acá tenemos un truco interesante y es que este 10, hay por propiedades de los exponentes y por propiedad conmutativa podemos decir que todos estos, no importa en qué orden los multiplique, me va a dar lo mismo, ¿no? Entonces, como no importa el orden, yo elijo el orden. Voy a multiplicar el 10 a la menos 3 por el 10 a la 3, ¿cierto? Y propiedades de los exponentes me dicen que si tengo la misma base y diferente exponente y están multiplicando, yo lo que puedo hacer es sumar los exponentes. Entonces me queda 3 menos 3, 0, ¿no? 10 a la 0. Y propiedades de los exponentes, cualquier cosa que eleve a la 0 es igual a 1. Entonces este y este me va a dar 1. Entonces me queda 1.58 por 3.6 por 1, ¿vale? Entonces solo voy a tener que multiplicar estas dos. Entonces así la vamos a multiplicar aquí en columna
como siempre, 3.6. Entonces acordémonos que esto es como una multiplicación normal, simplemente sin las comas y luego añadimos las comas. Entonces 6 por 8, 48. Si me sale mal, me disculparán. 6 por 5, 30, más 4, 34, 3, 6 por 1, 6, más 3, 9. Eso es un 4. 3 por 8, 24. 2 acá arriba. 3 por 5, 15, más 2, 17. 1 acá arriba. 3 por 1, 3, más 1, 4. ¿Cierto? Sumamos todos esos. Yo sé que parece un 7, pero es un 4, creo. 4 más 4, 8. 9 más 7, 16. 1, 5. ¿Y cuántas comas tenemos? 1, 2, 3. Entonces, 1, 2, 3. 5.688. ¿Listo? Entonces, 5.688. Pero 5.688, ¿qué no? Tenemos kilómetros, tenemos segundos, entonces tendríamos kilómetro por segundo. Pero miren que tenemos un segundo acá abajo y está dividido entre 1. Entonces, el número no me hace nada porque estoy dividiendo entre 1. Pero los segundos yo los puedo dividir entre ellos. ¿Por qué? Porque si yo tengo segundo sobre segundo, eso es igual a 1. Porque sabemos que cualquier cosa, cualquier número, sea cual sea, cualquier unidad, dividida entre sí misma, es como tener 2 sobre 2, va a ser igual a 1. Eso es una propiedad que tenemos. Entonces, en otros términos menos rigurosos, podemos decir que los segundos se cancelan entre ellos. Y solo me quedan los kilómetros. Entonces me queda 5.688 kilómetros. Y eso es igual a un número X de kilómetros. Entonces ya con eso sabemos que ese X son 5.688 kilómetros. Y de ahí sacamos que la conversión es que la moto se está cayendo por la rampa a 5.688 kilómetros por hora. Y esa es la conversión. Entonces, eso es todo por hoy de la clase de física. En algún momento, seguramente mañana, esperemos que sí, les vamos a mandar el taller. Nos disculpamos, los vectores son difíciles de poner en el documento. Y cualquier pregunta que se tenga de este tema, de cualquier otro, de vectores, siempre estamos ahí dispuestos. Y ahora viene clases sociales. Igual creo que por el momento un pequeño descanso con la música. No sé qué opinará Dier. Idos, ya puedes cortar grabación. Sí, por favor. Seguramente los